Señor, te damos gracias por este día, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra. Queremos, Señor, derramar nuestra vida en Cristo, servirlo con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro corazón y caminar en pos, Señor, de tu propósito en tu palabra y no en nuestra mente, ni creencias, ni razonamientos, sentimientos, emociones, sino que queremos, Señor, que tú seas en nosotros la esperanza de gloria. Unge mis labios en este día y háblanos, Señor, que sea tu Espíritu usando mi boca. En el nombre de Jesús pedimos un cerco de ángeles alrededor de este lugar y nos cubrimos con tu sangre preciosa. Amén, amén y amén. Antes de entrar de lleno a lo que es derramarnos por Cristo, en la primera predicación hablé acerca de cuando yo me convertí, estaba yo tan destruido cuando yo me entregué a Dios. Lo había perdido todo después de estar en los negocios, ser graduado de contador, una maestría, estar bien en lo que el mundo le llama conocimiento. Pues haz de cuenta que te caes por un edificio y te vas hasta el suelo, lo pierdes todo, tu familia, tu matrimonio, tu vida, prácticamente estás arruinado, estás solo, estás deprimido y muchas veces hasta te quieres quitar la vida, ¿no? Mucha gente pide la última deuda de 5 pesos, compra una soga y se cuelga, cuando menos aquí en Mérida, ¿no? Y somos a nivel nacional, somos el estado con más suicidios por mes. Creo que dice la policía que cada 30 horas se suicida una persona joven, entre los 27, 28 años hacia abajo. Y eso es bien triste porque sabemos que es la ausencia de Dios. Entonces, cuando estaba yo en ese momento de mi vida, pues en una franca depresión y sin tener nada de qué sostenerme, ahí encontré al Señor, o el Señor me encontró a mí, como tú quieras. Dice que el Padre es el que llama y el que trae. Y me entregué, se restauró mi esposa, con la relación con mi esposa, con mi hija, el matrimonio, nuestra familia. Dios nos volvió a bendecir, pudimos edificar esta iglesia, pudimos ayudar con la palabra a muchos matrimonios que estaban en pleitos, en contiendas, en insultos, en golpes, en violencia, estaban hasta divorciados, gente que tenía 20 años divorciada y se volvieron a casar. Entonces, cuando ya me entregué a Cristo, mucha gente se me acercaba y me preguntaba, ¿y por qué eres cristiano? ¿Y por qué dejaste las tradiciones de la familia? ¿O por qué dejaste tus creencias? ¿O por qué dejaste lo que tú pensabas? Y yo no conocía que la Biblia eran las Sagradas Escrituras, que era la verdad. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 22. Bien importante. Apocalipsis 22. Va a ser desde el 16. Dice Apocalipsis 22, 16, para que sepas lo que representan las Escrituras. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, que tome del agua de la vida gratuitamente. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, y no consideres solo Apocalipsis, sino toda la Biblia, ¿no? Que si alguno añadiera estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, regreso en breve, el regreso de Cristo. Amén. Ven, Señor Jesús. Entonces yo no sabía que la palabra de Dios
escrita, las Sagradas Escrituras no eran una fábula, no eran un cuento, no eran un pasatiempo, sino que estaba ahí el testimonio, el testamento, la herencia para poder conocer a Jesús y ser salvos. Yo no sabía lo que dice Juan 14:6, vayan a esa escritura por favor. En Juan 14:6. Jesús dijo a Tomás, su discípulo, su apóstol: Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo no sabía eso. Yo no sabía que solamente Cristo es el que salva. Te lo voy a seguir mostrando. En Juan 12:46. Dice Cristo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, en oscuridad, en ceguera espiritual, creyendo de todo menos lo que dice la Biblia. Yo soy la luz que he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Mira todo lo que dice la palabra. Yo no sabía, en lo que dice Juan 10 es el 1, de cierto, es Cristo hablando, Juan 10 es el 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, ¿qué son las ovejas? Es el pueblo de Dios. ¿Qué son las ovejas? Los que sirven en la casa de Dios. ¿Qué son las ovejas? Los que aman la obra de Dios y el pueblo de Dios. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no lo seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta comparación les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. En el 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo. No solamente ya le dijo a Tomás: yo soy el camino, ahora dice: yo soy la puerta para las ovejas. Si nosotros no entramos a través de Cristo a la presencia de su Padre, no podemos ser salvos. Y no podemos ser librados en esta generación que no conoce la honra, ni a los padres, ni a las autoridades, ni a los maestros, ni el respeto a nada. No podemos ser librados de una generación que está torcida y en tinieblas. Dijo Cristo: yo soy la puerta. En el 10:9 de Juan: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, hallará provisión. Amén. Ahora, ¿qué dice del diablo en el 10? El ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo no sabía eso. Yo no sabía lo que dice la Biblia. En el libro de los Hechos, quiero que lo apunten también. En el libro de los Hechos 4, 11 y 12. Digan amén cuando estén allá. Este Jesús, decía
es que escribió los Hechos, que fue Lucas, es la piedra angular. Este Jesús es la piedra angular que por vosotros los edificadores han reprobado. Como diciendo, los fariseos dijeron y los judíos, no queremos saber quién es Cristo. Bueno, Él es la piedra, es el cimiento, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo de todo lo que se edifique. Dilo conmigo, 4:12. Y en ningún otro hay salvación. No, pastor, pero es que a mí me enseñó mi abuelita, mi tía, yo no sé qué te enseñaron a ti. Yo te estoy enseñando lo que Cristo enseña. Yo no sé qué te enseñaron. Yo no sé cuál fue en tu casa la visión, cuál fue el buen ánimo. No lo sé. Pero esto es lo que ahora yo entiendo, porque dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe nadie más que sea la puerta, nadie más que sea el camino, nadie más que sea la verdad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Es que, pastor, a mí me dijeron. Yo no tengo nada que ver con lo que a ti te dijeron, porque yo no tengo nada que ver con lo que a mí me dijeron. Lo que a mí me dijeron no estaba escrito en la Biblia. Eran dogmas, eran tradiciones, eran creencias de hombres, pero ahora yo tengo las Escrituras, a la cual debo de estar atento. Y mucha gente dice, lo que pasa es que el cristianismo fue después de la religión. No, te lo voy a mostrar también. Me encanta tener las Escrituras. Déjame ver si... Dice en Hechos 11, 25 y 26. Amén. Después fue Bernabé, el discípulo de Pablo, a Tarso para buscar a Saulo, que se volvió Pablo, ¿verdad? Y hallándole, le trajo a Antioquía. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era un millonario que lo entregó todo para los discípulos, lo llevó todo y se lo entregó a Santiago y a todos los discípulos, a Pedro, y con eso pudo explotar el evangelio de los principios después de la partida de Jesús. La primera iglesia, la iglesia primitiva cristiana, fue financiada por Bernabé. Entonces él va a buscar a Pablo, lo lleva a Antioquía, y se congregaron ahí en Antioquía Bernabé y Pablo todo un año con la iglesia. Dilo conmigo, y enseñaron a mucha gente. Dilo conmigo, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué significa cristianos? Que son seguidores de Cristo. Amén. ¿Cómo se les llamó por primera vez? Cristianos. Todo lo demás que se inventó en el año 314 con Constantino, la religiosidad, sucedió 200 años después. 300 años después. Amén. Dile a tu vecino, 300 años después. Así es que entra a una enciclopedia, a Google, donde tú quieras. Amén. No te pongas bravo conmigo si aquí lo dice. No es motivo de erizarse. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Vamos a leerlo desde el 3. Amén. Primera de Timoteo 2, 3, 4 y 5.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, obviamente cuando habla de hombres, te está hablando de las mujeres, ¿verdad? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la verdad? La palabra. Dilo conmigo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Amén. Ese es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque es el único que se crucificó y dio su vida, ¿verdad? En 2 de Timoteo 3:14, 2 de Timoteo 3:14, yo no sabía lo que decía la Escritura, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo era el discípulo del apóstol Pablo, pero persiste tú, insiste, camina, sé firme, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién te salva? Cristo. La fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice el 16. Toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada ¿por quién? Por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda obra buena. Vamos a dejar de ser egoístas esta mañana, ¿verdad? Normalmente, antes de conocer a Cristo, nosotros veníamos a Cristo o nos íbamos a la iglesia, estábamos 25 minutos el domingo, o cada fiesta, o cuando nos pegaba la gana, o cuando teníamos un problema, o lo que sea, pero nunca supimos quién es Cristo, qué es lo que decía su palabra y a qué nos llamó. Entonces, cuando a mí me preguntaron, ¿por qué tú dejaste las tradiciones religiosas de tu pasado, de tus padres, etcétera? ¿Por qué te cambiaste de religión? Le dije, espérate. Yo no me cambié de religión. Yo salí de la religión y ahora tengo una relación personal con Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a dar una religión. Cristo vino a dejar un ejemplo para que todo aquel que lo ame, que lo confiese como su Salvador, tenga unión, una vida con Él. ¿Cómo sale esto? En el libro de Romanos, vamos a Romanos 10. Debemos de apuntar las escrituras o luego entrar a las prédicas, ¿no? Para tener estos versículos, porque después de que sales de una prédica, la gente te dice, no creas todo lo que te dicen, pero si no te lo están diciendo, lo estás leyendo, dile a tu hermanito, lo estamos leyendo, amigo. Amén. ¿Qué se necesita para ser cristiano? Romanos 10:8. ¿Qué dice la palabra? Dilo, cerca de ti. Digan amén cuando lleguen a Romanos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde debe estar la palabra? En mi boca y en mi corazón. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pastor, ¿cómo que mi corazón va a creer? ¿Sabes qué significa creer con tu corazón? Creer en el Espíritu, no superficialmente. Amén. Decirle al Señor, ¿sabes qué? No solamente te confieso como mi Salvador, quiero que vivas en mí, quiero ser templo de tu Espíritu Santo. Amén.
Con el corazón se cree con justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. ¿Por qué somos avergonzados antes de Cristo? Porque creíamos en religión, porque creíamos en todo, menos en tu Salvador. Entonces haces un negocio, te va mal, haces un negocio y lo pierdes todo, tropiezas, estás en problemas, tu familia está en problemas, tus generaciones, porque somos avergonzados por cuanto no hemos creído en Jesús. Amén. En el 13 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Juan 3, 16. Desde el 15. Todo aquel que en Jesús cree no se pierde y tendrá vida eterna. Yo quisiera que tú me señalaras un lugar donde diga que se puede creer en otra persona, quien sea, y sea salvo, o te prometa que no te vas a perder. No existe. Toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia dice que el único camino al Padre es Cristo, que el único camino a las moradas externas es Cristo. Entonces, ¿por qué nos dijeron otra cosa? Al menos a mí por 38 años. Porque éramos unos fariseos de conveniencia. Porque ibas, te persignabas, salías y tu vida seguía exactamente peor, ni siquiera igual. ¿Sí o no? Porque de niño solo hacías travesuras, de adolescente ya hacías cosas peores, y de adulto ya tu vida fue un desastre. ¿Sí o no? Amén. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que tuvo que enviar a su Hijo, Cristo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, porque no hay otro que haya muerto por ti, no hay otro que haya resucitado por ti, tenga vida eterna. Ahora, ahí te van nuestros familiares, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo con Él. El que en Él cree no es condenado, pero, ahí van nuestros familiares, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque esta es la condenación de nuestros familiares, los que no creen, los que se burlan, los que te dicen, mas la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres, nuestra parentela, nuestros amigos, nuestros familiares, amaron más que las tinieblas, su vida cómoda, su vida sin darle cuenta a nadie, su vida de pecado. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece a Cristo, porque Cristo es la luz. Tú le puedes hablar a una persona, le puedes mencionar hasta Dios. Cuando tú le digas Cristo, oh, ¿y por qué? ¿Nunca te ha pasado? Tú no puedes mencionarle a nadie Cristo o Jesús sin que se pegue una endemoniada tremenda. Si le dices, te voy a llevar tarot, van. Te voy a llevar a que te cuelguen una calabaza en la cabeza, van. Te voy a llevar a que te pasen un huevo, van. Te voy a llevar a que te cuelguen 10 ajos en la puerta de tu casa, van. Te voy a llevar a que te cuelguen una herradura, van. Te voy a llevar a que te hagan una limpia, van. Te voy a llevar a la iglesia cristiana. No puedo. No puedo traicionar mis convicciones. ¿Sí ya las traicionaste? Tú y yo estamos destituidos o estábamos destituidos de la presencia de Dios por cuanto pisoteábamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Así de sencillo. Ahora, ¿qué estamos predicando en muchas iglesias cristianas? Gloria a Dios, aleluya, todos estamos felices, todos estamos contentos. Yo también quiero eso. Pero quiero hacerlo por medio de la cruz del Señor. Morir a yo, dejarlo todo. Esta es la condenación. La luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, que la luz, que a Cristo. Dilo, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, el que peca, aborrece a Cristo, aborrece la luz y no viene a Cristo, no viene a la luz, porque Cristo es la luz. Lee el Evangelio de Juan 1. Y no viene a la luz para que sus obras, lo que hace escondidas, no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, el que quiere la verdad, el que quiere el camino, el que quiere el perdón, ese viene a la luz, viene a Cristo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo lo que tú quieras que te salga bien, tiene que pasar por la cruz del Calvario y por la vida resucitada de Cristo. El cristianismo, aún el cristianismo, no se trata de lo que tú vienes a obtener en la casa de Dios. El cristianismo se trata de recibir a Jesús en tu corazón, que Él te salve y de anunciar las buenas nuevas y de bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que muchos sean salvos. Si no, vas a ser una higuera, un árbol estéril. Yo no sabía, Romanos 3, que yo estaba destituido de la gloria de Dios. Yo no lo sabía. No lo sabía. Romanos 3, 23. Digan amén cuando estén allá. La justicia de Dios, amén, por cuanto todos pecaron. Puedes leer desde el 22. La justicia de Dios vino por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, amén, porque no hay diferencia, dilo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el pago, la redención, la compra con su sangre, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como el Cordero sin mancha, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, su perdón, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del mundo. Yo no sabía que si moría antes de ser cristiano, iba yo para el infierno. ¿Por qué, pastor? Porque yo no había confesado a Cristo como mi Señor y Salvador, ni le había yo pedido que entrara a mi corazón verdaderamente a dirigir mi vida. Yo no lo sabía. Nunca nadie me dijo, lee la Biblia. 38 años de edad. Nunca. Hasta el día que yo llegué a una comunidad cristiana. Y me dijeron, no te conocemos, no sé quién eres, estaba yo en otro país, pero te voy a decir algo. Cristo murió por ti en la cruz y resucitó para darte vida eterna. Si tú no te arrepientes de todos tus pecados y lo invitas a tu corazón para que Él te perdone, vas a tener serios problemas el día de tu partida de este mundo. No entendí mucho, pero ¿sabes qué le dije al Señor? Todo lo que tú dices que hiciste por mí, hazlo. Aquí está mi vida. No tuve que entrar en ninguna discusión teológica. No me tuvieron que convencer. Porque yo de todas maneras no iba a entender. Fue como cuando Nicodemo, el fariseo, le dijo a Jesús que quería saber. Y le dijo, no, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua, del bautizo por inmersión y del Espíritu, que el Espíritu de Dios venga a vivir a ti, como pasó con Cristo el día de su bautizo. Y por eso luego fue al desierto y por eso luego desarrolló su ministerio. ¡Qué tremendo! Pero yo le pedí al Señor que, siendo ciego, ignorante, quitara a Él esa ceguera de mi corazón. Yo no sabía absolutamente nada. Yo no sabía que todo era por medio de la fe. Mira lo que dice allá en el 19.
allá mismo, Romanos 3:19. Sabemos que todo lo que la ley dice, todo lo que antes tú podías entender, voy a ser bueno y voy a cumplir tal cosa y esta tal cosa. De hecho, no solamente tenías que cumplir 10 mandamientos, los mandamientos son más, muchísimos más. 200, 300 que dio el Señor como órdenes y mandamientos para el pueblo. Eso lo puedes leer en los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y esa es la ley. Dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, que en este caso era el pueblo judío, ¿verdad? Y todos los que invocaran la ley. Y lo dice para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dilo conmigo, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Sabes qué significa esto? Ningún ser humano va a poder ser bueno. Tiene que vivir el bueno que es Cristo en ti. La verdadera gracia del Señor te quiere limpiar, te quiere perdonar, te quiere salvar y va a poner el Espíritu Santo en ti para que tú seas templo de Él y para que la vida resucitada de Cristo esté en ti. Y eso lo vamos a leer ahorita en Romanos 6. Vamos a seguir leyendo acá. Leíste, vamos a leer el 21. Pero ahora, dilo, pero ahora. En el 20 es, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, dilo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que es su perdón. Amén. Cumplir lo que la ley decía, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿quién? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Jesús. Amén. Toda la justicia de la ley se cumple cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, le pides perdón de tus pecados y lo invitas a vivir en ti. 5:1, Romanos. Yo no lo sabía nada de esto. Justificados pues por la fe. Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros íbamos a tener paz? ¿Saben qué está buscando el mundo allá afuera? Los que no son cristianos, ¿qué creen que están buscando? Amor. Queremos un mundo que todos se amen. Queremos un mundo verde, ecológico. Queremos paz. Bueno, todo eso solo se encuentra en Cristo. Fruto de justicia, fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, paciencia, mansedumbre, fe. Todo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no está por en medio, si Cristo no está en nosotros, no existe nada de esa paz, ni de ese amor, ni de esa bondad, ni de nada. Por quien tenemos entrada por Cristo, por la fe, ¿a dónde? A toda la gracia del Señor, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿En qué nos vamos a gloriar? En la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, la fe que te da entrada a todo esto, dice Gálatas 5, 6, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿El amor a qué? ¿El amor a quién? ¿Al dinero? ¿A ti? A Cristo. Y el amor de Cristo en ti. Amén. Entonces dice, justificados por la fe, en el 2, por quien tenemos entrada por la fe en Cristo, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Señor. Amén. En el 6, porque Cristo, aun cuando todos nosotros que no conocíamos a Dios éramos débiles, a su tiempo se sacrificó por los impíos. ¿Qué significa impío?
que no tiene piedad. ¿Qué significa la piedad? Un carácter piadoso, la actitud de Cristo cuando vino a la tierra. Lo dio todo, murió por todos, sirvió a todos, alimentó a todos, amó a todos, besó a todos. Todo el mundo, Él le dio una esperanza. Y el mundo que dijo, crucifíquenlo, mátenlo. Ese es un carácter piadoso, que a pesar de que te están molestando y fastidiando, tú sigues siendo de bendición a esa persona. Ahí tú puedes pedir perdón ahorita y decirle, Señor, ni con mi esposo lo hago, ni con mi esposa, ni con mis hijos. ¿Ok? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno muriera por el bueno. Dilo conmigo, 5:8 de Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún malos, aún pecadores, Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Yo no lo sabía a ese nivel. De que Él vio un malvado que se llama José Mediero y dijo, voy a morir por él, voy a resucitar por él. Si yo hubiera sido la única persona, tú, Él hubiera hecho lo mismo, para que si cree, Él tenga vida eterna, perdón y vida eterna. Mucho más ahora, dice el 9, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, del juicio, ¿verdad? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida resucitada. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? La reconciliación. Y después te explica que aunque Adán pecó y condenó a todos, en Cristo muchos más tienen la esperanza de ser salvos. Amén. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? Vamos a leer antes de Romanos 6, Romanos 5, para que mucha gente no se vaya con la falsa gracia, ¿no? Pastor, entonces por la gracia puedo seguir siendo el mismo pecador, seguir siendo el mismo egoísta, seguir siendo la misma persona y voy para el cielo. El Señor te dice, no, espérate. No es lo que estoy diciendo. Mira lo que dice 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién obedeció? Cristo. Los muchos pecadores serán constituidos justos, justificados. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Pero esta gracia no es para torcer como muchos quieren hacer, porque mira lo que dice el 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque ya hay gracia, ¿yo voy a seguir siendo un pecador? Porque ya hay gracia, ¿yo voy a seguir siendo un rebelde? Porque ya hay gracia, ¿yo voy a seguir siendo un egoísta? No. La gracia de Dios te perdona, te lava y te quiere santificar. Te quiere poner la vida de Cristo resucitada en ti. Ahorita lo vas a leer. Para que tú camines. Este cuerpo sirva de templo a Jesús resucitado, ¿no? Y te lleve en esta vida hasta el último día en una vida que agrade a Dios. ¿Lo puedes hacer tú? No. ¿Quién lo tiene que hacer en ti? Cristo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo mueres al pecado? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces, no vamos a seguir pecando. Porque hay gracia. Señor, toma control de mi vida, estoy muerto en ti. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte cuando tú te bautizas. ¿En qué? En las aguas. Por eso un niño nunca lo bautizaron. Cristo se bautizó de 30 años.
consciente de sus pecados y consciente de su arrepentimiento, aunque Él fue un cordero sin mancha y sin pecado. Amén. En todas las aguas para cumplir todo lo que los hombres después tendrían que cumplir. Dice luego, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, 6:4 vamos a leer. Somos sepultados juntamente con Él para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, dilo, así también andemos nosotros en vida nueva. ¿La tuya? No, la de Cristo en ti. ¿Por qué? Ahorita lo vas a leer. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ya estamos muertos tú y yo espiritualmente, así también lo seremos en la de su resurrección. No solo en la vida eterna, sino en una nueva vida. ¿Por qué? Mira lo que dice 6:6 de Romanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús para que el cuerpo del pecado sea destruido. No este cuerpo físico que está envejeciendo, sino el cuerpo espiritual que estaba, dilo conmigo, adicto a transgredir, a pecar, a mentir, a robar, a engañar, a dividir, a murmurar, a ver lo que no convenía, a hacer lo que no convenía, a adulterar, a toda la basura de este mundo. Lo que nosotros en ese entonces le llamábamos nos vamos a divertir. ¡Wow! ¡Qué tremenda diversión! A mí me cuesta casi la vida eso. Esa diversión. 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo, el hombre espiritual adicto al pecado, sea destruido, a fin de que ese hombre espiritual adicto al pecado no sirva más al pecado, a la muerte. Porque el que ha muerto espiritualmente, ¿verdad?, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñorea más de Él. Todo lo que el Señor tenía que hacer como humano ya lo hizo. Ya no va a regresar a la tierra como el cordero sin mancha, ni el cordero. Ahora va a regresar como el león de Judá, a reinar, llevará a su pueblo en el arrebatamiento y después vendrá a reinar a la tierra el milenio con el diablo preso un tiempo más, después el fin. Eso lo puedes leer en Apocalipsis. Pero no te metas ahí en Apocalipsis si no conoces ni Génesis. Te vas a pegar una endemoniada de esas. Te llaman el apocalíptico tus vecinos. ¿Ok? Dice luego 6:10. Porque en cuanto murió Cristo, al pecado murió una sola vez, mas en cuanto vive, ¿para quién vive Jesús? Para su Padre, para Dios. Así también nosotros consideremos muertos al pecado, al viejo hombre, adicto a pecar. 2 objetivos cumplió el sacrificio de Cristo. Murió para perdonar todos nuestros pecados y murió para librarnos del hombre pecador que estaba en nosotros. Amén. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y esas cosas que veía, ya no las miro más. Y en las cosas que pensaba, ya no las pienso más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Quién es ese cambio? Tú mueres a tu yo, a tu viejo hombre, a tu vieja persona. Señor, yo no resisto más mi vida adicta al pecado. Yo no puedo, como dijo Pablo vamos a leerlo. 2 de Corintios 12. ¿Cuánto estamos aprendiendo esta mañana? Dile a tu vecino, estamos aprendiendo lo que dice la Biblia. 2 de Corintios 12:7. Dice Pablo que había subido a los cielos, ¿verdad? En visión o en verdad, dice, yo no lo sé. Eso está en 2 Corintios 12, del 1 al 6. Pero dice, no me quiero gloriar. En el 7. ¿Estamos allá? 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de todas las revelaciones de Dios no me exaltase, no me vuelva yo un orgulloso, un prepotente, y cuando llega gente nueva
y porque tú no sabes nada de lo que yo sé, y porque yo sé lo que sé. Hermanito, dice que el que se crea saber algo, que es mejor que no sepa nada, para que no sea un necio que se tropiece. Amén. Y así está en la Biblia, ¿eh? Ahora, es que cuando te digo un versículo te lo tengo que soltar, porque si no, no lo crees tú, no lo cree tu abuela, que luego le vas a contar todas las prédicas. No, porque el sacrificio y el no sacrificio. Ya está el versículo. No sea que tu abuela se descarríe. Primera de Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, solo apúntalo. Primera de Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, entonces es conocido por Él. Amén. El 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece. Si solo te crece tu cabezota espiritualmente, te vas a volver un vanidoso y un fariseo. Pero el amor, ¿qué hace? El amor de Dios edifica. Amén. Dile a tu papá, papá, el amor de Dios edifica. Y el conocimiento solo te deja cabezón. Amén. Muy bien. Segunda de Corintios 12:7. Pablo está explicando eso. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, no me subiese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Nadie sabe cuál era el aguijón de Pablo. No, porque si quedó un poco ciego, porque si le dio lepra en la mano, porque si era, porque nadie lo sabe. Y no vamos a especular. Bueno, me imagino que era. Está aquí, se dice. No está aquí, no se dice. Amén. Tenía un aguijón en su carne. Dilo, un mensajero de Satanás que lo abofetee. ¿Cuántas veces te abofeteó ese mensajero a ti? Y antes de Cristo, no, el mensajero de Satanás era tu esposo con tanta violencia doméstica que te abofeteaba. ¿Ah? Ahí se tragan hasta el chicle algunos. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enorgullezca, enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia. ¿Por qué bástate mi gracia? ¿Sabes qué, Pablo? Todos estos problemas que tienes, siempre vas a tener que depender de mí, que soy Jesús tu Salvador. Siempre vas a tener que vivir humillado. Me dice la gente, pastor, y esto es bien serio lo que voy a hablar. La gente dice, pastor, es que yo vengo a Cristo, pero como que no hay una respuesta. Y yo les contesto, ¿y tú lo dejas que Él se mueva sobrenaturalmente sobre ti? ¿Se lo permites? ¿Le das esa oportunidad en tu corazón? ¿Que Él haga algo de verdad sobrenatural en ti? No, porque ahí dudamos. No, pero no terminamos de dar un paso y ya metimos 10 solicitudes a otro lugar. Siempre estoy en la cuerda, nunca puedo caminar en las sendas antiguas, firme. Escuchen, cuando Dios te llama a hacer algo, no tiene que pasar eso a los 24 minutos de que te lo dijo. Pueden pasar 20 años. Pueden pasar, ¿sabes qué? 1000 años para Dios son como un día. 1000 años para Dios son como un día. Aquí Pablo está luchando con él. Dice, Pablo, bástate mi gracia. Vas a tener que depender de mí. Porque mi poder, ¿poder de quién? De Dios. Mi poder, Pablo, se perfecciona en tu debilidad. En la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Tienes una debilidad? Gloria a Dios, ahí va a estar Jesús contigo. ¿Tienes una situación? Gloria a Dios, ahí va a estar Jesús contigo. Requisito, fe. Si yo creo, al que cree todo
le es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí o no? Entonces dice Pablo, me voy a gloriar porque el Señor ha dicho, bástate mi gracia, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? En debilidades, en insultos. ¿Insultaban a Pablo? Sí. ¿Perseguían a Pablo? Sí. ¿Ofendían a Pablo? Sí. ¿Acorreteaban a Pablo? Sí. A mí igual me acorretean, pastor, cuando llegan los de Coppel y los otros y me toca esconder y los cobratarios. Wow, me siento acorreteado. Yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de de que seas un sinvergüenza. Estoy hablando de que haciendo todo para Dios tenemos que pruebas, tribulaciones, contiendas, situaciones de las que Cristo va a fortalecerte, porque en tu debilidad Él va a poner su poder. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Regresamos a Romanos 7. Romanos 7, 14. Digan amén. Porque sabemos que la ley, todo lo que hemos hablado de la ley, la palabra, etcétera, es espiritual. Dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco. ¿Nunca te ha pasado eso? Que tú quieres hacer algo bien y todo te sale mal. Amén. Lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley me va a señalar cuán malo yo soy, para que yo tenga que recurrir a la gracia de Dios. La ley, dice, es como nuestro ayo, en Gálatas está, es nuestro ayo, Gálatas 4 si no me equivoco, es nuestro ayo que nos lleva a Dios, para reconocer que solamente Cristo en nosotros nos puede hacer santificar, perdonar, limpiar y en Él cumplir todo lo que Dios pide. Amén. Tú no lo puedes hacer solo y aquí lo vas a leer. Dice, lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi cuerpo, en mi carne, en mi espíritu, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, amén, ya no soy yo el que lo hago, otra vez dice, sino el pecado que mora en mí. Lo mismo que dice el 17, lo dice el 20. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, mi espíritu, me deleito en toda la ley de Dios. Pero veo otra ley en mi cuerpo, en mis miembros, en mí, en lo físico mío, que se revela contra la ley de ¿qué? De mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Miserable de mí. ¿Tú te imaginas Pablo que escribió 13 cartas, diga miserable de mí? Tú que no has escrito ni una carta a Santa Claus, ¿qué rayos tú vas a poder hacer? Santa Claus no existe, ¿verdad? Obvio. Es para más para que despiertes. Dice, ¿qué pasó? ¿Llegó Navidad, pastor? No. Es solo para que te inspires. Tú que no has escrito una carta ni siquiera de perdón a tu esposa. Oye, perdóname por los 30 años que te hice una víctima de mi maldad. ¿Sí o no? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de mí? A mí, ¿quién me va a librar de mí? Como digo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo.
Amén. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo. Por eso te tienes que entregar a Jesús. Porque, dice, son aquellos que no andan conforme a la carne, a su propia fuerza, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cuál tiene que ser el fruto de todo esto? Derramarte. Si ya se te ha revelado todo esto, si la fe del Señor está viviendo en ti, ahora tú tienes que derramarte. ¿Hacia quién? Hacia tu prójimo. ¿En qué? En tu fe, en tu servicio, en tu gozo, en tu paz, en tu benignidad, en tu atención, en tu cuidado, en tu amor a la casa de Dios. Hacerlo ¿cómo? Con el corazón de Cristo en ti, con el Espíritu Santo en ti. Lo que está diciendo Pablo, dilo, hacerlo con gusto, con amor y en plenitud. Que no te sean las cosas una carga. Que no vengas a la casa de Dios para que Dios te resuelva tu vida. Y ya que Dios te resuelve tu vida, tú te das la media vuelta y regresas al mundo a coquetear. Un paso en Dios, un paso en el mundo y estás caminando tibio. Y a los tibios, dice Apocalipsis 3, vamos a leerlo sin perder de vista. Apocalipsis 3, 16 si no me equivoco. Desde el 15, yo conozco tu obra, que ni eres frío, un cristiano en fuego, un cristiano o un impío, ni eres caliente, un cristiano en fuego. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres un cristiano tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es la señal de un cristiano tibio? Es aquel que dice, yo soy rico, no necesito de Dios, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no sabes que en realidad tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Sabes qué significa? Ponerte en serio. Te consagres y te derrames. Eso significa eso. Que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, para que tengas vestiduras blancas, santidad, y que no se descubra la vergüenza de tu pecado. Y que unjas tus labios, tus ojos con colirio, para que puedas ver. Lo opuesto de un cristiano en fuego es un cristiano ahí frión, lleno de egoísmo, o alguien que ni siquiera conoce de Cristo, pero muchas veces conocemos, pero no nos rendimos, no nos consagramos, estamos ni tibios, más fríos que tibios, y con un corazón egoísta. Y si somos tibios también, un corazón egoísta que ya Dios lo salvó, lo resucitó de los muertos espiritualmente, le ha dado la vida resucitada de Cristo. Está eso en Romanos 6:11. Ahora la vida nueva y resucitada de Cristo en ti. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando eso nos volvemos a entibiar, andamos caminando en cosas que no edifican, viene la apatía, viene la negligencia, viene el desgano, viene la mediocridad, viene el peor espíritu que puede gobernar un cristiano, sentirse obligado. El peor. El peor. No, tengo que hacer las cosas porque me dijeron. No vas a hacer nada más que nosotros conozcamos tu corazón y te vamos a asegurar que no vas a hacer nada. Porque trabajar para la casa de Dios o servir a un siervo de Dios es un privilegio. Trae mucha bendición eso. Y la gran mayoría de la gente que lo ha hecho lo sabe, porque han recibido esa bendición. Posponer las cosas, sentirse obligados,
no valorar las bendiciones, te lleva a esa tibieza, esa frialdad. Sentirte un corazón de esclavo, ahí otra vez, no, porque tengo que hacer esto y tengo que hacerlo. No. Si tú tienes una actitud de esclavo, esta no es la iglesia donde tú puedes estar, ni es el lugar donde se te va a permitir hacer nada. Se enfría tu amor a Dios, se debilita. Finalmente te apartas, ¿no? El amor del Señor provee el reino de luz. Eso está en Juan 1. Dice desde el 1, Juan 1 desde el 1, en el principio era el verbo y el verbo con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz que es Cristo en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Cristo entra a tu corazón tiene que salir toda oscuridad. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz de Cristo, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino que diese testimonio de la luz que era Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, Cristo habitó como hombre, el Hijo del Hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, pero también lleno de verdad. La iglesia quiere predicar solo de la gracia. No, porque la gracia y la gracia y la gracia. La gracia sin la verdad es una desgracia. La gracia tiene que venir balanceada con la verdad. La gracia es la salvación tuya inmerecida. Y la verdad es que ahora Cristo quiere que tú entres por la puerta y Él entrar a tu corazón. Vamos a leerlo. Apocalipsis 3. Si hoy tú llegaste con un corazón tibio, dice Apocalipsis 3. 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes oye mi voz y abre la puerta de su corazón, ¿a qué iglesia le está hablando? A la Odisea, una iglesia tibia, que no deja a Cristo entrar a lo íntimo de su vida. Ese es un tibio. Puede presumir ser cristiano y todo, pero él sabe que no lo ha dejado entrar a su corazón, que no ha derramado su alabastro, su perfume en Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él. Entonces cenaré con él. Entonces él cenará conmigo en las bodas del Cordero. Eso significa y él conmigo. Al que venga y al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso le está hablando a todas las iglesias. Pídele al Señor este día y dile, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero estar en tu reino de amor, de justicia, de paz, en tu reino de luz. No quiero estar en el reino de egoísmo y de tinieblas, porque de ahí me sacaste. El reino de Dios tiene el cimiento del amor. ¿Por qué? Primera de Juan 4, 8. Primera de Juan 4, 8. Desde el 7, amados, amémonos unos a otros. Amén. ¿Qué significa amar a otros? ¿Dar un beso en su cachete? ¿Ah? ¿Aceptarle sus malcriadeces? ¿Qué significa? Amar unos a otros es derramar tu vida en un amor agapao, en un amor ágape, en un amor que lo da todo a cambio de ¿qué? De nada. Amén. Un amor ágape, un amor que todo lo da, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. No piden nada a cambio. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es entonces nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cristo se derramó en nosotros. Puede leer todo Filipenses 2 en casa. Amén. Todo Filipenses 2. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios por nosotros mismos, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo en pago, propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así y nos sigue amando, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amor teleio, amor que te perfecciona, Cristo en ti. Amén. La perfección del amor es cuando Cristo ya está viviendo en ti. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Estoy en el 16, primera de Juan 4:16. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿El amor de quién? De Dios. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Quiere decir que el único requisito que te van a preguntar en el día del juicio es: ¿a quién tú serviste? ¿Por quién tú te preocupaste? ¿A quién atendiste de buena gana? ¿Verdad? No hagas las cosas por obligación ni de mala gana. Es mejor que no las hagas. Dice que el dador que sea alegre y que lo haga con su corazón. Amén. Tu tiempo, tu servicio, tu amor a los hermanos, tu entrega pendiente, ¿verdad? Muchas veces está caminando la gente un papel. El cristiano que brinque ese papel, descalificado. Si tú no puedes pararte a recoger un papel de la casa del Señor y ponerlo en el bote de basura, tú no me digas que vas a dar nada más por Cristo, ni por causa de la iglesia, ni por causa de tus hermanos. No espero nada de ti si tú no tuviste ni el cuidado. Y si lo recogiste y estás hablando y habloteando, ¿y por qué no lo recogió el otro? Y solo yo voy a recoger papeles y esto, tampoco lo recojas. Porque de nada te sirve que tú lo recojas de mala gana, de nada te sirve. Termino con este. En esto se ha perfeccionado el amor para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros seremos en este mundo. ¿Cómo? Amorosos, misericordiosos. Amén. Pastor, ¿y cómo usted puede estar en la ciudad de Mérida a 40 grados centígrados de calor a la sombra con traje? Si esta iglesia no tiene aire acondicionado, te voy a resolver el misterio. Cuando yo jugaba fútbol, yo era portero, ¿ok? No portero de puerta, ¿no? De los que revisan el torniquete. Portero, ¿no? Ahora, como yo era portero, me ponía una sudadera de estambre, ¿ok? Desde la 1 de la tarde hasta las 3:30. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes que entrenaba, y los domingos de 3 de la tarde o de 2 de la tarde a 5 de la tarde que terminaba el partido, ¿verdad? Ahora, a falta de eso, dije, me falta todavía entrenar más. Ahora voy a ir de 1 de la tarde a 3:30, y ahora voy a ir de 8:30 de la noche a 11 de la noche, y me volví a poner la sudadera. ¿Qué piensas a qué olía yo después de esta sudadera? A deportista, ¿verdad? ¿Ok? Entonces me ponía la sudadera 5 horas diarias. ¿Cuándo me perjudicó? Nunca. ¿Cuándo me rozó? Es que no me pongo traje, pastor, porque me roza. Pues pide crema de bebé y te la pones, mister. Acá. Cuentos. No, pastor, porque el calor, porque el frío.
La gente dice, pastor, y cuando haya mucho calor en la iglesia, no podemos hacer el servicio de noche. Le digo, no, porque cuando era el carnaval de Mérida, tú te metías desde las 10 de la mañana a esperar el carro de las cubanas que pasaba a las 6 de la tarde y ahí te chutabas un sol de 60 grados feliz de la vida. Y te tiraban de todo. ¿Sí o no? Dile a tu vecino, ¿te hablan, amigo? Te hablan. Ay, pastor, esta iglesia es muy realista. ¿Y qué rayos quieres que sea? ¿Ah? ¡Qué tremendo, ah! Pastor, ¿y qué es eso? No te hagas que tú estabas allá adelante gritando. Y hasta bailando también. ¿Ah? Pero no vamos a ser tan extremistas. A 3 esquinas de acá ahorita está un baile popular. Empezaron a las 11 de la mañana y van a acabar a las 6 de la tarde en el sol. ¿Tú crees que les perjudica el sol? No. ¿Tú crees que les perjudica el calor? No. ¿Tú crees que les perjudica son los descarados? Dile a tu vecino, descarado. Yo no bailabas, pero no bailabas por feo. Porque nadie quería bailar contigo, por descarado. Oye, yo era tan mundano como tú. Ese es el problema de esta iglesia. Que llegan acá los lobos disfrazados de ovejas. Dice, pastor, esto chiquito que ve es de ovejita. Unos colmillos de este tamaño, parecen cocodrilos. Soy oveja. No, tú no eres oveja, tú eres lobo. Te vamos a meter al quirófano de lobos para revisarte los dientes. Qué tremendo, ¿ah? No, si fuera, como dice el Señor, la gente del mundo audaz, todos lo saben hacer, vida en torno, pero en la casa del Señor, la gente se sienta, no, porque no sé qué está pasando. Yo sí sé qué está pasando, que nunca nos consagramos por fuego. Cristianismo tibio. Y como dice acá en el 18, Primera de Juan 4:18, en el amor, si tuviéramos el amor de Dios en nosotros, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo vivimos la gran mayoría de nosotros? ¿Lleno de qué? De temores. Pastillas para ansiedad, pastillas para dormir, pastillas para depresión, pastillas para el litio para nivelar las sales, insomnios, psiquiatras, psicólogos. Arrepiéntete. Aparte que te vas a ahorrar muy buen dinero, la paz de Dios quitará el temor de ti, la paz y el amor de Dios quitará tus dudas, tus sobresaltos, tus angustias. Dice la Biblia que de nada le servirá al hombre ganar todo el dinero del mundo si pierde su alma. Así es que pídele al Señor en este día, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo. Pero si tú lo haces en mí, aquí estoy. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias y pedimos que tu palabra, lámpara a nuestros pies, que nos dirija, que tú en nosotros, que seamos, Señor, el trono de tu voluntad, el trono de tu santidad. Siéntate y gobierna nuestras vidas, Señor. Nosotros no queremos más caminar por nosotros mismos. Nosotros no queremos más hacer todo por nuestra cuenta. Tú lo tienes que hacer en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Que tu palabra que hoy se ha hablado, Señor, pueda derribar los muros de nuestra incredulidad. Pueda derribar los muros. Dice en Hebreos 4:12 que tu palabra es espada de doble filo, que corta, Señor, más cortante que esa espada, que penetra, que rompe, que parte los huesos, las coyunturas, que conoce aún los íntimos pensamientos nuestros. Y eso es lo que precisamente nos falta hoy, Señor. Que tú rompas todas esas coyunturas, que tú rompas todos esos argumentos, que tú rompas
todos esos pensamientos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y de verdad, Señor, añade a esta iglesia la gente que es tuya, los que tú planeaste. Trae personas con un corazón contrito, humillado, de amor, de servicio, enseñable, que no les pese servir en la casa de Dios, que hagan las cosas por amor, que los que tengan profesión ayuden a los que no conocen o a los que tienen esa necesidad, que los que tengan habilidades en las manos ayuden a las personas que no conocen o tengan esa necesidad, que podamos ser una iglesia de hermandad en Cristo Jesús, una iglesia donde uno levanta al caído, donde uno llora con el que llora y ríe con el que ríe, en una iglesia donde haya honra, Señor, a la autoridad, donde haya honra al ministerio, donde haya honra, Señor, al pastor, donde haya honra entre los hermanos, donde haya honra entre las familias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Hágase tu voluntad en nosotros. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra. En el poderoso nombre de Jesús. Sánanos, Señor. Sana todas las familias de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.